La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. Y la dispensación de la promesa va a comenzar desde el capítulo 11, versículo 10, donde ya se habla de la genealogía de este personaje llamado Abraham, y que posteriormente el Señor le va a cambiar el nombre y le va a llamar Abraham. Desde Génesis 11, versículo 10, hasta Éxodo capítulo 19, versículo 8, es el periodo a nivel de contenido bíblico, es el periodo que incluye la dispensación de la promesa. No sabemos exactamente cuántos años son, pero son más de 400 y pico de años, ¿verdad? Porque solo la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel va a ser alrededor de unos 430 años, ¿verdad? Más el tiempo previo, pues es un buen periodo de tiempo al que se le conoce como la dispensación de la promesa. Entonces usted debe de saber desde Génesis 11 hasta que usted llegue a la salida de Israel de Egipto y al momento donde Israel está en el monte Sinaí para recibir la ley, todo ese periodo y todo lo que pasa en ese periodo está comprendido en la dispensación de la promesa. Ya vamos a ver por qué se le llama la dispensación de la promesa. Como le expliqué la vez anterior, el enfoque del Espíritu Santo y el enfoque del escritor bíblico, obviamente, de aquí en adelante ya no va a ser presentar el panorama del mundo entero. Hasta el momento, hasta el capítulo 11, se ha venido presentando el desarrollo de la civilización humana, ¿verdad? Se ha venido presentando cómo el ser humano se fue reproduciendo, fue poblando la tierra. Ya vimos las tres grandes ramas que estudiamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Recuerda cuáles son esos tres personajes de los cuales se derivan todas las naciones de la tierra? Son los tres hijos de Noé. ¿Cuáles son? Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Pero de esas tres ramas que el mundo entero se va a poblar y se van a formar las naciones, el enfoque de Dios, el enfoque del Espíritu Santo, el enfoque del escritor sagrado dirigido por el Espíritu Santo va a ser específicamente en la rama de Sem, Luego, dentro de esa descendencia de Sem, de todo ese linaje que va a venir de Sem, Dios va a escoger a un hombre en particular, y es este personaje llamado Abraham. Cuando usted piense en la dispensación de la promesa, sin duda alguna, el personaje principal o uno de los principales que usted va a tener en mente va a ser Abraham, o Abraham, ¿verdad? Como se va a llamar más adelante. De Abraham, el Señor va a levantar un pueblo, el Señor va a establecer una nación, y prácticamente la Biblia entera, o al menos la mayor parte del Antiguo Testamento, se va a enfocar en lo que le sucede a esa nación, porque es la nación que Dios va a escoger, y Dios va a levantar esa nación. Dios la va a formar desde cero, Dios la va a establecer y la va a poner en la tierra como su megáfono, como el medio por el cual Dios va a tratar o va a comunicarse con las demás naciones, ¿verdad? Y no vamos a hablar ahorita del papel de la iglesia, porque a nivel de la historia que llevamos, ¿verdad? La iglesia todavía no está. Algunos creen que la iglesia comenzó con Abraham, ¿verdad? Pero eso no es cierto, hermano. La iglesia y el trato de Dios con la nación de Israel son cosas un poquito distintas. Pero todo eso va a estar comprendido en esta dispensación. Ahora, usted y yo debemos de tener claro lo siguiente, para que usted pueda interpretar bien la palabra de Dios. Dios se va a enfocar en esta dispensación en un personaje en particular, y ese personaje va a ser Abraham, o Abraham al principio, ¿verdad? Abraham posteriormente. Se va a enfocar en él y se va a enfocar en su descendencia. Y todas las promesas que Dios va a hacer en esta dispensación, la revelación que Dios va a dar en esa dispensación, los requisitos, llamémosle así, que Dios va a establecer, van a ser exclusivamente ¿con quiénes? Con ellos, con Abraham y con su descendencia. Obviamente hay un plan de Dios que abarca el mundo entero, sí, ya lo vamos a ver más adelante, pero en un sentido primario, esta dispensación está exclusivamente reservada para ellos, para Abraham y su descendencia. Ahora, usted debe saber esto: mientras la Biblia se va a enfocar en Abraham y su descendencia, el mundo entero sigue poblándose.
el mundo entero sigue creciendo, las civilizaciones se siguen expandiendo, ¿verdad? Y ellos, a estas naciones que no son parte del linaje de Abraham, que no son parte de ese pueblo que Dios va a levantar de Abraham, a esas naciones de aquí en adelante se les va a conocer como las naciones gentiles. Usted ha escuchado, ¿verdad? Quizás los que ya tienen tiempo de estudiar la palabra de Dios o de la palabra de Dios sabrán que en la Biblia se habla de naciones gentiles. No es, hermano, que sean gentiles porque son amables, ¿verdad? Uno dice, qué gentil esa persona porque así lo utilizamos nosotros. No, aquí el gentil va a ser todas aquellas naciones que no forman parte de ese linaje que Dios va a escoger. Y más adelante vamos a ver que son todas las naciones, exceptuando a Israel, al pueblo judío, ¿verdad?, que Dios va a formar. Pues todas las naciones gentiles, el mundo gentil, que nos incluiría a nosotros también, porque no descendemos de la carne de Abraham, pues todas esas naciones van a continuar viviendo bajo la dispensación del gobierno humano. Las naciones gentiles van a continuar viviendo bajo lo revelado en la dispensación de la conciencia. Es decir, que Dios va a esperar de las naciones gentiles que sigan eligiendo por sí mismos hacer el bien, que lo busquen a Él de la manera que Dios ya les ha enseñado. Dios sigue estableciendo ahí que el ser humano es capaz de gobernar sobre otros, el establecimiento de los gobiernos y todo eso, la pena de muerte y todo eso va a seguir vigente en las naciones gentiles. Pero con esta nación o con este linaje de Abraham, Dios va a hacer algo especial. Y es ahí donde entra la dispensación de la promesa. Entonces usted debe saber que la promesa es para ellos, ¿verdad? ¿Nosotros vamos a ser beneficiados de esas promesas? Sí, ya lo vamos a estudiar. Pero el mundo gentil continúa viviendo bajo la dispensación del gobierno humano y bajo lo revelado en la dispensación de la conciencia. Ahora bien, leamos Génesis capítulo 11, versículos del 10 al versículo 26. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de ¿quién dice ahí? De Sem, ¿verdad? ¿Cuáles son las generaciones de Sem? Sem, de edad de 100 años, engendró ¿a quién? A Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió ¿cuántos años dice ahí? 35 años y engendró ¿a quién? A Sala, engendró a Sala. Y Sala vivió 30 años y engendró ¿a quién? A Eber. ¿Quién nació ¿por qué es importante Eber? Dijimos la semana pasada. Porque el nombre hebreo, ¿de quién proviene? De Eber, ¿verdad? Ya explicamos por qué es que es importante. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró ¿a quién dice ahí? A Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró ¿a quién dice? A Reú. Y vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijas e hijas. Reú vivió 32 años y engendró ¿a quién dice? A Serug. Y vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró ¿a quién dice? A Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y dice ahí, Nacor vivió 29 años y engendró ¿a quién dice? A Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién dice ahí? Abram. No es Abraham, ¿verdad? Todavía no. Es Abram. A Nacor y ¿a quién más? Y a Aram. Entonces, la descendencia de Sem va a ser más o menos, bueno, de acuerdo a lo que narra Génesis capítulo 11, del versículo 10 en adelante, la descendencia es esa. Tenemos a Noé, tenemos a Sem, a Arfaxad, a Sala, a Eber, a Peleg, a Reú, a Serug, a Nacor, a Taré, hasta el personaje al cual se va a enfocar aquí toda la historia bíblica, que es
el personaje llamado, ¿quién dice ahí? Abraham. Abraham. Note, hermanos, si usted ha visto aquí en este relato, quiero hacer algunas observaciones. Note ahí que la expectativa de vida de la raza humana se va acortando, ¿ya se fijó? Después de que los prediluvianos vivían 900 años, ¿verdad? Vivían 800 años, posterior al diluvio, y de acuerdo, según vimos, a algo que Dios decretó en Génesis capítulo 6, el promedio de vida del ser humano se va a ir reduciendo, ¿verdad? Y las razones para que la vida del ser humano se vaya cortando es simplemente, hermanos, por la entrada del pecado en el mundo. El ser humano va muriendo, y usted va a ver que a medida que pasa el tiempo, aún en la época en que nosotros vivimos, la expectativa de vida de una persona, ¿qué sucede? ¿Se va aumentando o va decreciendo? Va decreciendo, ¿verdad? Aún las personas dicen que hace unos 30 o 40 años atrás, las personas vivían aquí, algunas llegaban casi a los 100 años, pero mire, quizás usted y yo, a lo mucho vamos a llegar a los 70 años, ¿verdad? Porque la expectativa de vida se va reduciendo, y eso usted lo ve ahí en el pasaje, ¿verdad? A partir de ahí, la historia se va a enfocar en este personaje llamado Abraham. ¿Qué significa Abraham? Lo vamos a mencionar aquí. Abraham significa Padre exaltado. Ese es el nombre que le había puesto su padre Taré. Le puso, tú te vas a llamar Abraham, que significa Padre exaltado. Pero luego Dios va a entrar en un trato, y Dios va a hacer un pacto con este hombre, y Dios va a hacerle grandes promesas a este hombre. Y dentro de ese pacto y esas promesas, Dios va a hacer un cambio de nombre. El Señor va a dejar atrás esa personalidad de Abraham y todo lo que Abraham era, y Dios ahora le va a dar, llamémosle así, una nueva vida, y Dios le va a dar un nuevo nombre. Y el nuevo nombre que Dios le va a dar, y allá en Génesis capítulo 17, va a ser el nombre Abraham. ¿Y qué significa Abraham? ¿Puede verlo en pantalla? ¿Padre de qué? De multitudes, o padre de muchas gentes. Dios va a cambiar a este hombre de ser simplemente un padre exaltado a ser el padre de multitudes, o el padre de muchas gentes. Y eso va a revelar el propósito que Dios tiene con él. Hermano, ¿no es curioso también que Dios, con todos sus hijos, incluyéndolo a usted y a mí, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, sabe que Dios le da a usted un nombre nuevo? ¿Ya sabía? Hay un nombre nuevo para nosotros, que solo el Señor lo conoce, ¿verdad? El Señor borra esa vieja vida que nosotros llevábamos, ¿verdad? Toda esa vida de pecado o vida de desobediencia al Señor, y el Señor nos da, cuando venimos y entramos a esa fe en Él, desde ese momento el Señor nos da un nuevo nombre, una nueva vida. Pues es lo que Dios va a hacer con Abraham. Va a pasarlo de llamarse el Padre exaltado a llamarse el Padre de multitudes, o el Padre de muchas gentes. ¿Por qué Abraham, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante Abraham? Le voy a dar algunas razones. Primero, ¿sabía usted que Abraham es importante aún en la historia humana universal? ¿Sabe por qué? ¿Por qué en la historia secular también Abraham es importante? Es importante, hermanos, porque las tres religiones más grandes del mundo, ¿cuáles son las tres religiones más grandes del mundo? Son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Esas tres religiones que existen a nivel mundial, sabe que esas tres van a darle siempre el reconocimiento y la prominencia a Abraham. ¿Ya sabía usted eso? Las tres religiones más grandes del mundo van a considerar a Abraham como uno de los personajes más importantes dentro de ellos. Y eso es a nivel de la historia secular. Abraham es grande a nivel de la historia secular. El impacto que tiene es muy grande, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que Dios le va a prometer a él. Pero, aparte de la historia secular, sabe que para los judíos, para esa nación que se va a levantar de los hijos de Abraham, de esa descendencia, que Dios va a levantar a Isaac, a Jacob, de Jacob va a levantar 12 hijos, del cual vienen las tribus de Israel. Pues para esa nación, que aquí todavía no se ha formado, sabe que el hecho de llamar a Abraham padre es un orgullo. Para un judío, una de las cosas más grandes que puede existir es llamarse hijo. No sabe que no es llamarse hijo de Dios, sino que es llamarse hijo de ¿quién? Hijo de Abraham. Y usted recordará que por allá el Señor Jesús en una ocasión, ¿de quién?
aún de estas piedras. Había un cierto orgullo judío, y ese orgullo existe, hermano. Estas naciones, no solo los judíos, ¿verdad? También algunos árabes también van a reclamar el hecho de ser hijos de Abraham. Pues para los judíos en particular, ser hijo de Abraham o provenir de Abraham es un orgullo tan grande que sobrepasa, hermanos, quizás el hecho de la fama de Moisés. Sabe que en el ranking de famosos, llamémosle así, de los judíos, está Moisés, ¿verdad? Pero Abraham está arriba de Moisés. Es importantísimo Abraham para la fe judía. Ahora, para nosotros los creyentes, que no somos judíos, ¿verdad? Y que de aquí en adelante en la historia se nos llama, ¿cómo dijimos? Los que no son judíos son ¿qué? Gentiles, ¿verdad? Para nosotros los creyentes gentiles, ¿sabe? Que Abraham es importante porque Abraham va a ser el modelo de fe a imitar. Si Dios va a dejar un modelo para que los creyentes vivamos y para que los creyentes le copiemos a Él, obviamente el más excelente modelo es el Señor Jesús, pero a nivel humano, el modelo que Dios va a dejar y lo va a relacionar con la fe va a ser Abraham. Y usted va a leer eso allá en el libro de Hebreos capítulo 11. Sabe que de todos los personajes que se hablan ahí, que anduvieron por fe, al que se le dedica más versículos o se le dedica más contenido de hablar de lo que vivió y de lo que hizo por la fe, ¿sabe a quién es? Es a Abraham. Y va a decir, por la fe Abraham salió, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Abraham entregó a su hijo, por la fe Abraham lo iba a sacrificar sabiendo que Dios podía levantarlo de los muertos. Y Dios va a establecer a Abraham como un modelo de fe para los creyentes, al punto, hermanos, que nosotros los creyentes, aunque no descendamos de forma biológica o por la línea, no vengamos directamente de la línea de Abraham, sabe que por la fe el Señor va a decir que todos los creyentes que han puesto la fe en Jesucristo como su Salvador, somos de la fe de Abraham. Amén. Y yo me acuerdo que recién llegado al Evangelio, se cantaba una cancioncita con los niños que decía, muchos hijos tiene Padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también. Entonces alabemos al Señor, vaya, y ponían a los niños a mover la mano, el pie y todo eso, ¿va? Pero ¿de dónde viene esa canción y de dónde viene esa idea? Hermanos, aunque nosotros no somos en la carne descendientes de Abraham, sí compartimos la fe de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe, acorde a lo que dice la Escritura. Y usted me dice, hermano, ¿y de dónde saca usted eso? Mire, vámonos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Abraham es importante en la historia universal, Abraham es importante para la historia judía, pero Abraham es importante para los creyentes gentiles. ¿De acuerdo, hermano? Este es un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, yo voy a esperar que ustedes le presten esa atención también, ¿verdad? Y digan, y tratemos de seguir en al mismo compás, ¿verdad? No es una predicación, es un estudio bíblico. Y por eso es importante recurrir a la Biblia. Dice, hablando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Vamos a leerlo. ¿Por qué es importante Abraham para los creyentes, para usted y para mí? Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, oiga bien, que los que son de fe, hablando de la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe, ¿a quiénes dice ahí? A los gentiles, o sea, a usted y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿el qué le dijo? Todas las naciones de la tierra. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos, ¿con quién dice? Con el creyente Abraham. Ahora vea el versículo 29. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, vaya, ¿cuántos de los que están aquí son de Cristo? Amén, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Ciertamente, dice, ¿qué dice ahí? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay una distinción, hermanos, entre el linaje de Israel, sí,
Pero en un sentido espiritual, aquí no es en el sentido físico, biológico, en un sentido espiritual, los creyentes somos hijos de Abraham. En un sentido espiritual, por la fe que nos es común, por la fe en el Señor Jesús. Entonces, Abraham se va a convertir en ese modelo de fe al que el creyente, o sea, al que usted y yo debemos de imitar. Y ya vamos a ver por qué es que Abraham es un modelo de fe para que los creyentes imitemos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en nuestro estudio. Entonces, no somos hijos de Abraham por la carne, de la parte biológica, genética, pero en el aspecto espiritual, la misma fe que Abraham tenía en Dios es la misma fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Entonces ahí viene la relación nuestra con Abraham. Amén. Queda claro eso, ¿verdad? Regresemos a Génesis capítulo 11. Vamos a leer versículos del 27 al 30. Voy a hacer otro comercial, ¿verdad? Porque si no se lo digo yo, no sé quién se lo va a decir. Hermanos, nosotros deberíamos de valorar el hecho de que la palabra de Dios se nos exponga de esta manera. Es bien fácil presentarse a predicar, tomar un pasaje y decir cualquier locura que a mí se me ocurra y hacer que la gente esté contenta y dispararme por completo de lo que Dios originalmente quiso decir, ¿verdad? Y la gente sale feliz y todo eso, pero al final es como que usted haya comido solo turrón de un pastel, ¿verdad? Y usted no comió nada sólido. El estudiar la Biblia de esta manera y el conocer esto de las dispensaciones le va a ayudar a usted a tener un estudio más sólido de la palabra de Dios. Entonces yo esperaría que usted valore eso. Amén. Capítulo 11, versículos 27 al 30. Vamos a ver ahí. De ahí Dios va a hablar ya de este personaje tan importante. Versículos del 27 al 30 dice: estas son las generaciones ¿de quién? De Taré. ¿Qué dice ahí? Siga leyendo, por favor. 28. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde? En Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Versículo 30 que dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Vamos a hacer un par de observaciones en ese pasaje. Primero, en esos 4 versículos del 27 al 30 van a quedar en evidencia ahora las consecuencias del pecado de Génesis capítulo 3. El pecado de Génesis capítulo 3, hermano, ha ido progresando. Es decir, en la injerencia que tuvo ese pecado en la parte física del ser humano, en la parte espiritual trajo la muerte, ¿verdad? La separación de Dios y el hombre, el hecho de estar inhabilitados de acercarnos a Dios por nosotros mismos, ¿verdad? Pero en la parte física, es el pecado de Génesis 3 trajo la muerte. La muerte, hermanos, desde Génesis 3 el ser humano comienza a morir. El diseño de Dios no era que el ser humano muriera, era que viviera, ¿verdad? Era que gozara de esa vida eterna físicamente. Pero el pecado causa que el cuerpo vaya envejeciendo, causa que las enfermedades vayan apareciendo. Si usted dice, ¿por qué es que hay tantas enfermedades en la tierra? Obviamente hay enfermedades que son producto de nuestro descuido, son productos de cosas que el mismo ser humano ha hecho, pero quitando todo eso, las enfermedades son producto del pecado de Génesis 3, porque el ser humano, al dejar entrar el pecado, el cuerpo comenzó a sufrir un cambio. Y usted va a ver, ya vimos que se va recortando el promedio de vida del ser humano, y eso es por causa del pecado. Pero aquí en estos versículos vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 28, que aquí se causa una ruptura del orden natural de la muerte del ser humano. Qué complicado se oye eso. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que hay una ruptura del orden natural de la muerte del ser humano. ¿Por qué le digo que hay una ruptura del orden natural de la muerte del ser humano? ¿Qué ve usted en el versículo 28? La primera parte, ¿qué dice? Y murió Aram antes que ¿quién? Que su padre. Vaya, oiga bien. Naturalmente, ¿quién debe enterrar a quién? Los hijos
deben enterrar a los padres. Ese es el orden natural, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero aquí, esta es la primera vez en la Biblia donde se ve que el orden natural de las cosas en cuanto a la muerte del ser humano se invierte. Porque aquí vemos ya que un hijo está muriendo antes que ¿quién? Antes que su padre. Mire, y si hay una de las cosas más difíciles, me imagino que ha de ser extremadamente difícil que un hijo entierre a sus padres, ¿verdad? Y los que han pasado por eso han de saber lo duro y quizás lo complicado y a veces casi insoportable llevar esa situación de perder un hijo a su padre. Pero dicen, hermanos, que si perder un hijo a un padre es difícil, es más difícil cuando un padre pierde a sus hijos. Es decir, cuando es un padre el que va a enterrar a sus hijos. Pues ese orden natural se ha roto. Se rompió ahí. Y eso fue por causa del pecado. Vemos ahí que Taré está enterrando, ¿a quién dice ahí? A su hijo Aram. La Biblia no especifica, mire, de qué murió Aram. Pero deducimos que fue de manera natural. Quizás por alguna enfermedad. ¿Y de dónde salieron las enfermedades? Dijimos, producto del pecado, ¿verdad? Quizás de alguna enfermedad, quizás por alguna, pudo haber sido por algún accidente, por algo fortuito que sucedió ahí, ¿verdad? Algo pudo haber pasado y murió, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí podemos deducir que no fue que alguien lo mató, sino que él murió. Murió de forma natural, murió por un accidente. Pero eso, hermanos, ya va en contra del orden natural de la muerte en el ser humano. Eso deja en evidencia las consecuencias terribles del pecado. A veces pareciera que es una forma de escaparse, de escapar de la realidad, echarle toda la culpa al pecado de Génesis 3. Pero hermano, la situación que nosotros vivimos hoy en día, sabe que es consecuencia del pecado de Génesis 3, de la separación del hombre de Dios. El hombre separándose de Dios, el hombre creyéndole a Satanás, el hombre guiándose por lo que él piensa, escogiendo mal, dejando de lado al Señor. Pues eso ha traído terribles consecuencias. Y aquí la Biblia nos va diciendo a nosotros que todas las manifestaciones de ese pecado. Ahora, quiero que vea otra manifestación, otra evidencia del pecado de Génesis 3, que en el capítulo 11 se deja ver. Vea el versículo 30. ¿Qué dice ahí? Mas Sarai era estéril. En el versículo 30 del capítulo 11 es la primera vez en la Biblia que se menciona el problema de la infertilidad en la Escritura. Usted antes de eso no va a leer si la gente se reproducía, ¿verdad? Si era, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? Que se multiplicaran, ¿verdad? Que se reproducieran, ¿verdad? Y que llenaran la tierra, y que sojuzgaran la tierra y todo eso. A Noé y a su familia, después de salir, ¿qué es lo que Dios les dijo? Multiplicados, ¿verdad? Y llenad la tierra. Y Dios, el deseo de Dios, Él creó la tierra no para estar vacía, sino ¿para qué? Para estar habitada, ¿verdad? Lo va a decir más adelante por los profetas. Pues esta es la primera vez donde un problema de infertilidad se menciona en la Biblia. Ahora, a veces nosotros somos un poco machistas en el sentido de que generalmente, y esto es un aspecto cultural en la Biblia, se va a echar la culpa ¿a quién? A un problema en la mujer, pero no necesariamente, usted sabe que en la vida real no necesariamente es un problema en la mujer, a veces puede ser un problema en el hombre, ¿verdad? O a veces puede ser en ella, o a veces puede ser en ambos. Pero lo que quiero que usted note es que este problema es una consecuencia más del pecado de Génesis 3. Y quiero aclararle algo. No es la consecuencia del pecado particular de Sarai y Abraham. Porque muchos de nosotros a veces venimos y juzgamos estas cuestiones y decimos, Dios los está castigando. Dios no les dio hijos porque seguramente algo malo han hecho. ¿Sabe que ese era un pensamiento farisaico? Porque ¿qué decían los fariseos cuando miraban a una persona enferma? Le dijeron al Señor Jesús, ¿quién pecó, Señor? ¿Pecó este o pecaron sus padres? ¿Verdad que esa es la forma farisaica? Entonces, hermanos, deje de ser fariseo
y deje de juzgar las cosas que solo Dios puede juzgar. Aquí vemos que ese problema de infertilidad no es un problema por causa del pecado particular de Abraham, que obviamente es un pecador. No es consecuencia tampoco del pecado particular de Sarai, que obviamente es una pecadora, porque a partir de Génesis 3 todos nacemos como pecadores. Es la consecuencia de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. El pecado entró en el mundo, las enfermedades entraron en el mundo y esas condiciones vienen y aparecen, hermanos, aparecen aún en medio de los hijos de Dios. Obviamente aquí vamos a ver más adelante que Dios tiene un propósito particular con este problema de Abraham y de Sarai. Dios va a tener un propósito ahí. Dios va a hacer por lo menos dos cosas. Mire, Dios va a glorificarse a sí mismo por medio de ese problema que Abraham y Sarai estaban experimentando, y Dios les va a dejar claro a ellos dos que la descendencia que van a levantar de ahí es una descendencia producto de un milagro de Dios. Y es algo interesante saber, por ejemplo, usted sabía que la mayoría, los tres principales patriarcas son los primeros a los que se remontan los judíos y los creyentes en cuanto a la fe. Desde Abraham, a su hijo Isaac y a su hijo Jacob, los tres principales patriarcas tuvieron dificultades para poder tener hijos con la mujer que amaban. Todos van a experimentar ese problema, van a experimentar una dificultad a la hora de poder reproducirse, y eso detrás de esa infertilidad, al menos en esos tres casos, está el propósito de Dios de glorificarse y que les quedara claro a ellos que si va a haber una descendencia, esa descendencia va a ser producto de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, a veces las cosas que nosotros vivimos, a veces las enfermedades que nosotros padecemos, nosotros no las entendemos. Algo que usted puede dejar de hacer es dejar de juzgar a la gente por los padecimientos que tiene. Es cierto, hermanos, que hay enfermedades que son productos de nuestro descuido. Por ejemplo, hermanos, si yo tengo los triglicéridos altos, causa del pecado de Adán y Eva. Es cierto, pero hermano, es causa de las pizzas y de las hamburguesas y del relajo que como yo, ¿verdad? Ay, se me duerme la mano, hermano. Mire, comience a comer mejor, ¿verdad? Y usted se va a quitar esas enfermedades, ¿no es cierto? Alguien que padece, mire, las neumonías y cosas graves, los problemas respiratorios, no aparecen de una sola vez. Sabe que comienza con una tosecita, con una mojada, con algo que le pasó, y usted se va descuidando, se descuida de su niño, y de repente una cosita chiquita se le llega a convertir en un problemón bien grande de salud. ¿Consecuencia de quién? De nosotros mismos, de nuestro descuido. Si usted fuma, si usted toma alcohol, si usted se trasnocha, si usted hace un solo relajo, si usted lleva una vida sexual promiscua, que se acuesta con quien quiera que se le ponga enfrente, usted va a terminar con una enfermedad sexual. Y eso, la enfermedad sexual sí es consecuencia del pecado, sí, pero ahí particularmente, hermano, es responsabilidad suya. Si usted le es infiel a su mujer y se anda metiendo con su secretaria y anda viendo allá casas de citas y levantando mujeres por ahí en la calle, y usted lleva esa cosa y termina con una enfermedad, no diga, ay, causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? No, hermano, es su irresponsabilidad. Pero hay enfermedades, hay cosas que vienen a nuestra vida en las que nosotros no tenemos culpa. No es algo que nosotros hayamos buscado, hermano. Son cosas que Dios a veces permite en nosotros. Como el caso de ese problema de fertilidad de Abraham y Sarai. Entonces, tengamos cuidado también cuando nosotros venimos y nos levantamos de jueces, ¿verdad? Creo que en algún momento más adelante en la historia, quizás vamos a tocar este tema de una forma más extensa, ¿verdad? Porque considero que quizás muchos de nosotros necesitamos aprender más de eso. Pero bien, esas son dos cosas que dejan en evidencia aquí las consecuencias del pecado sobre la vida del ser humano. Ahora bien, dice versículo 31, vamos a leer del 31 al 32, ¿verdad? Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, que había pasado con Aram, murió, ¿verdad? Entonces,
Viene el abuelo y lo agarra, ¿verdad? Hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos. ¿De dónde? ¿Dónde estaban viviendo ellos? De Ur de los Caldeos, para ir ¿a dónde? Dice, a la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram. Allí Aram es una ciudad también. Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, ya cuando llegó a esa ciudad y va a morir, dice, fueron los días de Taré, 205 años. ¿Y qué pasó? Y murió Taré, ¿en dónde? En Aram. Primero, ¿dónde vivía Abraham y su familia? Versículo 28, lo podemos ver, ¿verdad? Ahí va a mencionar. ¿Dónde vivía Taré, dice, y su familia, con Abraham y todos ellos? En Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Sabe que Ur de los Caldeos era una ciudad antigua del reino sumerio. En historia universal usted se va a dar cuenta que se cree, de acuerdo a descubrimientos arqueológicos, ¿verdad?, que la cuna de la civilización del mundo, y esto es lo que dicen los científicos, ¿verdad?, no es lo que dice, bueno, sí lo dice la Biblia, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? La cuna de la civilización del mundo está en esa zona, es la zona de Irak. Y usted, ahí le puse un mapa, ese es un mapa actual tomado de Google Maps. Se cree que esta ciudad de Ur es lo que actualmente se le llama la ciudad de Tel al-Mukaibar. Trate de decir eso rápido, ¿verdad? Por ahí es el lado donde ve el punto, ¿verdad? Ve allá donde está Israel, allá, aquí al lado izquierdo, ¿verdad? Aquí está Irak, todo eso donde está el río Tigris y el río Éufrates, que son los dos grandes ríos amarillos que se ven por ahí. Pues este Ur de los Caldeos estaba ahí al principio, dicen, en la zona donde se partían los ríos, donde estaba el Tigris y el Éufrates. Esa ciudad era una ciudad caracterizada por por varias cosas. Primero, era Ur de los Caldeos, llegó a llamarse o llegó a formar después lo que se conoció el imperio Babilonia. Babilonia está en esa misma región donde estaba Ur de los Caldeos, ¿verdad? Pero aparece posteriormente. En Ur de los Caldeos había un gran desarrollo comercial y cultural. O sea, ahí era la zona de comercio, eran las ciudades de avanzada que habían ahí cuando todo estaba comenzando a poblarse, ¿verdad? Había un gran desarrollo cultural. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a los arqueólogos, las primeras evidencias de un lenguaje escrito se encontraron en esa ciudad, en esa zona. La primera tabla donde ya se dijeron, este es el primer lenguaje escrito que hay de toda la humanidad, se han encontrado en esa zona. Entonces se creía que en esa zona ya tenían un idioma escrito, fíjense, no solamente hablado. O sea, era una ciudad de punta, ¿verdad?, de avanzada. Es como que usted ha vivido, podemos compararlo aquí, usted vivió allá en su cantoncito, allá, cantoncito, la última vida, ¿verdad?, o allá, la última esperanza, ¿verdad?, y de repente va usted a San Salvador. Y ve usted que las cosas son iguales. No, ¿verdad? Desde la infraestructura, la cultura, la forma en que se vive la vida es distinta ahí a lo que se vive en un cantoncito. Pues Abraham era como que viviera ahí, en esa ciudad, en esa zona de avanzada, donde todo, había cultura, había ese gran movimiento comercial. Probablemente, hermanos, era el sueño para cualquier persona vivir ahí. Quizás para usted que le apantalla, ¿verdad?, Estados Unidos, le apantalla cosas así. Mi sueño sería vivir ahí, ¿verdad? Pues Abraham vivía en una ciudad de ese tipo, para esa época, ¿verdad? Una ciudad de avanzada. Pero sabe que esa ciudad y esa zona en particular tenía un problema. El ser humano y todas las civilizaciones se apartaron ya de la adoración al Dios vivo. Obviamente Dios va a mantener un remanente. Dios se seguía manifestando tanto en los gentiles, aunque en la Biblia no leemos mucho. Aquí no va a leer usted sobre lo que pasó con los gentiles, pero sí Pablo va a hablar en Romanos, ¿verdad?, que Dios se les revelaba por medio de la naturaleza, por medio de la creación, que Dios iba tratando con todos los seres humanos. A pesar de eso, en esta ciudad de Ur, era una ciudad caracterizada también por la idolatría.
ya había la adoración a un montón de dioses, y uno de los dioses principales que se adoraba en esta zona de Ur, y se va a adorar también en la zona de Babilonia posteriormente, es la adoración o el culto a la luna. La adoración al dios Sin se le llama, que es el dios de la luna. Entonces la mayoría de los que vivían en esa ciudad de avanzada, en esa ciudad próspera, tenían una influencia pagana tremenda y comenzaron a adorar un montón de dioses falsos. Y uno de los dioses principales era el dios Luna. Adoraban a ese dios. La mayoría quizás, o todos los que vivían en esa zona, eran idólatras. Entonces, ¿por qué le señalo esto? Porque Dios va a sacar a Abraham de ese lugar de idolatría para llevarlo al lugar de bendición. Y usted me dice, hermano, ¿y usted cómo sabe que Abraham era idólatra? Usted está afirmando algo que la Biblia no dice. No, busque Josué capítulo 24. Josué 24, versículos del 2 al 3. Avancemos porque esto va a ser ya lo último que vamos a ver. Josué 24, versículos del 2 al 3. Si no lo tiene, escuche entonces, ¿verdad? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y mire lo que Dios le dijo a Israel ahí con Josué. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quién dice? Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y mire, ¿qué hacían estos patriarcas? Dice ahí, subraye eso. ¿Qué hacían? Y servían ¿a quiénes? A dioses extraños. Era pagano Abraham. Sí, hermano. Su familia era una familia idólatra, influenciada por eso, por esa cultura, influenciada por esos dioses. Quizás adoraban a esos dioses, porque aquí dice que servían a esos dioses falsos, dice. Y vea el mundo gentil, hermano, porque aquí también el mundo gentil también se perdió. Si usted quiere saber qué pasó con el mundo gentil después de la división, lea Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 va a decir que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice que en lugar de adorar a Dios y darle gracias, ¿qué hicieron? No lo hicieron, se fueron en sus razonamientos, levantaron dioses pato, Dios luna, Dios no sé qué. Aquí en América, ¿verdad? El Dios de la serpiente con alas. El mundo comenzó a divagar en la fe de Dios. Eso estaba pasando, pero Abraham también era parte de eso. Abraham también vivía ahí. Versículo 3 de Josué 24 dice: y yo tomé, hablando Dios, a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿De dónde? De allá, ¿verdad? Del otro lado del río. ¿Y qué hizo? Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces, ¿por qué es importante esto? Hermano, porque al igual que Abraham era un idólatra. Abraham estaba en ese mundo, ¿verdad? Influenciado por tantas cosas, pero a Dios le plació, Dios decidió, Dios tomó la determinación y Dios da el primer paso, porque con el ser humano Dios es el que da el primer paso. Nunca somos nosotros los primeros que vamos a buscar a Dios. Es Dios que llega a esa ciudad, es Dios que va a trabajar quizás al principio va a trabajar un poco con Taré, pero al final Dios va a trabajar con Abraham y le va a decir: te voy a sacar de este lugar pagano de adoración a falsos dioses y te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a bendecir. Pero la condición es que dejes esos falsos dioses y que ahora yo voy a ser tu Dios y de ti voy a hacer una nación grande y de ti voy a bendecir al mundo entero. Dios saca a Abraham de ahí. Hermano, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con la mayoría de seres humanos o con todos los seres humanos. Nosotros vivimos en un mundo que nos apantallan las cosas, ¿verdad? Nos apantalla la cultura, nos apantalla lo que el mundo puede ofrecernos. Estamos llenos de idolatría, ¿verdad? De cosas que no son Dios y que nosotros amamos y las ponemos en el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Pues de todas esas cosas Dios quiere a usted tomarlo y sacarlo de ahí y poder llevarlo a una tierra de bendición. Esa tierra de bendición es la persona de Jesucristo. Entonces, si usted está aquí en esta mañana y usted dice, ¿qué es lo que yo debo hacer para entrar a esa tierra de bendición, para salir de ese lugar de pecado donde vivo? Lo que usted debe de hacer es poner su fe en la persona y obra de Jesucristo, y Dios lo va a sacar a usted de ahí y lo va a dar a usted una vida nueva, al igual que Dios lo hizo con
Abraham. Versículo 31. Quiero terminar con esto. Dice el versículo 31 que ¿quién sacó a Abraham, a Lot y a sus nueras de ese lugar? ¿Quién fue? Dice ahí. Y tomó Taré. Taré lo va a sacar. Taré es el padre de familia. Taré es el responsable de la familia. Es el responsable del clan, ¿verdad? Él va a sacarlos de ahí. Miren, no sabemos por qué Taré decide sacar a su familia de Ur de los Caldeos. Y no sabemos por qué Taré tenía el propósito de llegar a dónde dice que quería ir. Versículo 31 al final. Y lo salió de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A Canaán. Mire, Canaán está allá en esa parte. Creo que aquí tengo otro mapa. Allá está Canaán, miren. Ellos vivían en Ur. Y Taré, algo pasa en Taré, que Taré toma la determinación y dice, ya no podemos vivir aquí, vamos a irnos a Canaán. Pero en ese lapso de ir a Canaán pasó por una ciudad llamada Harán. ¿Y qué pasó? Ya no siguió con el propósito, ¿verdad? Se quedó en Harán. Ya no llegó a Canaán, el lugar donde él quería ir. Pues probablemente, hermanos, lo que movió a Taré a sacar a su familia de ahí fue que hubo un avivamiento espiritual en la vida de Taré. O sea, la Biblia no lo dice, porque aquí la Biblia va a hablar de lo que pasa con Abraham en particular. Pero hay alguna razón detrás de que Taré quiera irse para Canaán y después Dios va a sacar a Abraham de Harán y lo va a llevar a Canaán. Pues probablemente lo que sucedió fue un avivamiento espiritual en Taré. Y ahora, ¿en qué quiero aterrizar? Taré era el padre de familia. Taré era el encargado. Todos estaban sujetos a Taré, aunque Abraham ya era viejo, pero la cultura ahí era distinta, estaban sujetos a él. El patriarca de la familia era Taré. Lo que Taré decidiera iba a repercutir en la vida de la familia, pues el avivamiento espiritual de un padre puede repercutir positivamente en la vida de sus hijos. Pero ahora le pongo el lado contrario. El enfriamiento espiritual de un padre va a afectar directamente la vida de sus hijos. El lugar en que Dios quería a esta familia era Canaán. Y ya vamos a ver en la próxima sesión que tengamos por qué Dios lo llevaba a Canaán. Porque ahí Dios iba a hacer un pacto, porque ahí Dios iba a darle grandes cosas. Pero era responsabilidad de los padres. ¿Y qué decidió Taré? Mire, Taré tiene un buen comienzo, tiene el propósito de llegar, pero se queda a la mitad, no termina de llegar a Canaán. Pues hermano y hermana, si usted es el responsable o la responsable de su familia, déjeme decirle que de acorde a cómo esté su nivel de espiritualidad y su nivel de entrega a Dios, así va a estar la reacción o así va a ser las consecuencias que usted va a experimentar con sus hijos. ¿Por qué se fue Abraham para Harán? ¿Por qué se fue? ¿Quién lo tomó? Dice ahí, versículo 31. Lo tomó el papá, ¿verdad? El papá dijo, vamos a ir y vamos para Canaán, aunque al final no llegaron, pero lo sacó de ahí y lo llevó. Hermano, si usted está frío espiritualmente, ¿cómo va a esperar, por ejemplo, que sus hijos tengan una entrega a Dios? Si usted no le da importancia a las cosas de Dios, ¿cómo va a esperar que sus hijos lo hagan? La responsabilidad de un padre, del encargado de la casa, a veces de la encargada de la casa, porque si usted es la única creyente, la responsabilidad suya es tomar a sus hijos de ese lugar de donde están y llevarlos al lugar de bendición, hermano. ¿Y qué otro lugar de bendición que la casa de Dios aquí en esta mañana? ¿Cuántos padres quizás esta mañana hicieron como Taré? Tuvieron la intención de llevar a sus hijos a que escucharan la palabra de Dios a una clase. Tuvieron la intención de llevar a sus hijos a que fueran expuestos a la palabra de Dios. Pero algo pasó en el camino y dijeron, no, vámonos para la playa, ¿verdad? Vámonos donde la tía, porque la tía nos va a llevar a metro. Vámonos para donde no sé quién. Las decisiones que un padre tome, las decisiones espirituales de un padre, para bien, ya sea para bien o para mal, van a repercutir en la vida de sus hijos. ¿Cuál es el consejo para usted que es mamá o es papá o es el único representante de Dios ahí en esa casa? Es que usted se mantenga andando en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no se quede a la mitad y que eso usted se lo transmite a sus hijos, porque sin duda alguna es Dios trabajando en la vida de Abraham, pero sabe que Abraham también sabía que el propósito de su papá era sacarlo de ahí y llevarlo a Canaán.
Luego Dios le va a hablar y Dios va a tratar personalmente con él. Lo mismo sucede con sus hijos, hermano. Mientras sus hijos están bajo su dominio, es usted el responsable de la vida espiritual de ellos. Es usted el que los va a llevar, es usted el que va a decidir a dónde van a ir y a qué le van a dar prioridad. Cuando ellos estén en una edad de decidir, Dios ya no va a tratar con usted. Obviamente le va a demandar a usted lo que no hizo, pero Dios va a tratar con ellos. Pero mientras sus hijos están sujetos a usted, es responsabilidad suya. Amén. Vamos a orar y en la siguiente sesión vamos a ver cómo fue que Dios llamó a Abraham. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra cubre toda área de necesidad del ser humano. Y lo podemos ver, Señor, en las riquezas que hemos descubierto en esta mañana. Te pido, Señor, que tú puedas haber trabajado en los corazones de mis hermanos y puedas hacer las cosas que nadie puede hacer. Ningún líder puede cambiar el corazón nuestro, Señor. Ninguna regla puede cambiar lo que nosotros pensamos o puede movernos a nosotros a hacer las cosas. Solamente tú. El accionar de tu Espíritu Santo, Señor, y la convicción de la palabra dentro de nosotros es la que puede ayudarnos a llevar esa vida que a ti te agrada. Y te pido, Señor, que tú puedas ayudar a mis hermanos, que ayudes a los padres en particular, para que esta reflexión también haya entrado en sus corazones, Señor, y que se den cuenta de que acorde a cómo esté su vida espiritual, así va a ser el resultado que va a